personas las pueden utilizar simplemente por tener su cuenta de institucional de Google de la UNSA. Entonces, ustedes que ya están en lo último de su carrera, viendo el tema de su proyecto de grado, viendo el tema laboral, etcétera, justamente para el tema de grado, ven que a veces lo que han aprendido no es suficiente, entonces hay que aprender manejo de datos, Big Data, minería de datos, marketing digital, que esto, que lo otro, etcétera. Ahí tienen harta información para poder entrar y no sacarle provecho a esa cuenta, no sé, es despreciar por lo menos esos beneficios que les da tener y ser parte de Google UNSA, ¿no? Entonces, el procedimiento es muy simple. Todos deberían tener en esto y bueno, no tener una cuenta, no. Yo me acuerdo hace, no sé, probablemente unos 8 años, 10 años, los docentes, especialmente los directores, las autoridades, reclamaban y decían, necesitamos una cuenta institucional, ¿no? Donde nos presentemos y digamos, soy el director de la UNSA, soy el director de tal carrera de la UNSA, etcétera, y poderse contactar con otra de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, etcétera, etcétera, y los profesores de afuera miren, dicen, este director con su cuentita gratuita de Hotmail, con su cuentita gratuita de Yahoo, etcétera, etcétera, está bien, ¿no? Se abrió, creo que el 2012, 13 por ahí, y nos empezaron a dar a las autoridades, ¿no? A solicitud nos empezaron a dar cuentas institucionales, y después ya ampliando todo eso han empezado a dar a los docentes, a los estudiantes, bueno, y a todo el que pertenecía a la UNSA, y cómo no aprovechar esa herramienta que tienes para contactarse con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que obviamente el que entiende lo aprovecha, va a valor que no, bueno, pues ahí está, limitándose solitos, ¿no? Estábamos viendo la última, tómenlo de lado, amable de lado. No es como el tema de las vacunas que se les obliga, etcétera, contra sus principios, creencias, que les van a quitar el ajay, ¿no? Hay que ser pues más académico, más científico, no hay que ser más criollo en estos temas, ¿no? Estamos viendo el tema del posicionamiento, y la última clase, el lunes, habíamos visto que podríamos tener 3 tipos de posicionamiento, ¿no? Habíamos recordado que para iniciar la negociación alguien de las partes tiene que acercarse. Finalmente, cuando, me olvidé mencionar, cuando nosotros en una negociación ninguna de las partes que trae el que dirán, el que va a pensar si yo doy el primer paso, etcétera. Entonces el otro va a pensar que soy estado urgido y va a quererle sacar más provecho. Entonces recurrimos al mediador, ¿no? Entonces un tercero, como hemos visto en muchos de los casos, ¿no? El gobierno y el sector en conflicto no quiere sentarse, ¿no? No quiere sentarse, ¿verdad? Entonces tiene que aparecer un tercero, ¿no? Un mediador, alguien neutral, como en muchos casos se ha portado la Iglesia. Antes, cuando teníamos un neutral como el defensor del pueblo era el que llamaba a las partes para sentarse al diálogo, etcétera. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Solo que en este tema de la negociación, en ambas partes, los que intervienen pueden tomar 3 posturas o posicionamientos, ¿no? Que es un posicionamiento egoísta, un posicionamiento ofensivo y un posicionamiento defensivo. Entonces, veremos a qué nos referimos con cada una de estas 3
posiciones, actitudes que podrían tomar las personas, ¿no? Una posición, un posicionamiento egoísta, ¿sí? Nos referimos exclusivamente a velar por los intereses propios, ¿no? Exclusivamente centrarse en los intereses propios. Es una posición en la que se eliminan o se anulan esos procesos empáticos. Entonces, que si pusiésemos un poquito de empatía en estos procesos, entonces nos daríamos cuenta cuán duros, rígidos, inflexibles uno se comporta con la otra parte, con la finalidad, obviamente, de obtener el mayor beneficio, alcanzar nuestros objetivos a cualquier costo, no importa si pisamos al otro, lo humillamos, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con la posición egoísta. Esto, obviamente, dificulta el avance, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo, ¿no? Para poder negociar necesitamos dos personas o dos que tengan ganas de negociar. Cuando nos sentamos en la mesa con alguien que no quiere negociar, entonces es difícil, por no decir imposible, entrar en el diálogo o intercambiar ideas, etcétera, porque el otro entra con una posición de no dialogar, de no discutir, de no hacer nada, entonces va a ser difícil, ¿no? Y un poquito en este aspecto, yo veía cuando el presidente Morales decide hacer el juicio a Chile en La Haya, en la Corte de La Haya, por el tema de la salida al mar, y analizaba y decía, creo que nos estamos equivocando, porque la demanda no debía ser solicitar a Chile sentarse a negociar, ¿no? Lo que estaban pidiendo era que Chile se siente a negociar. Pero si en el peor de los casos, para Chile, o en el mejor para nosotros, diga, si tienes razón, hay temas pendientes y hay que sentarse a dialogar. ¿Chile qué iba a hacer? Chile iba a decir, muy bien, está bien, nos vamos a negociar, pero nos vamos a sentar a negociar finales del 2030. Y el 2030 nos iba a decir, no, mejor el 2040. Y no les iba a echar largas y largas, etcétera. Entonces, iba a ser un tema que nunca iba a acabar, ¿no? Porque la voluntad de Chile para hablar del mar nunca ha estado, ¿no? Eso sabemos que es una política de Estado, no hablar del mar. Entonces, sentarse con alguien que no tiene ganas de hablar, que tiene un posicionamiento egoísta, entonces es difícil entrar en diálogo, en propuesta, etcétera, ¿no? Y yo veía que, en todo caso, lo que se tenía que haber demandado a Chile era el incumplimiento ante el Tratado de 1904, con lo cual este tratado quedaría nulo, ¿no? Porque en el Tratado de 1904, en el tema de logística, justamente, dice que Chile va a facilitar el acceso de la carga boliviana a través de los puertos de Arica y Iquique, dice específicamente, ¿no? Incluso en una parte menciona que el puerto de Iquique va a tener el almacenamiento de hasta un año de la carga boliviana sin el pago de derechos ni de nada, ¿no? Pero nada de eso se cumple, ¿no? O sea, bloquean la carga, en el puerto seleccionan a quién le van a dar la carga, le dan a los transportistas chilenos, los bolivianos están ahí. Si pudiesen ver la realidad desde abajo, desde el operador de transporte, desde la agencia despachante de aduanas, etcétera, verían la realidad, que es bien difícil viviendo, y por tanto hay un incumplimiento de ese tratado. Y en todo caso, yo no sé qué clase de expertos se ha contratado, pero creo que ahí necesitaba que los expertos aterricen la idea y vean cuál es, pues, realmente el tema, no gente de afuera, gente evidentemente de universidades en derecho de mucho prestigio, pero hay que empaparse, pues, de la parte práctica, de la problemática de cada día que se tienen, y es, pues, las condiciones son en muchos de los casos infrahumanas, ¿no? Por eso
También hacíamos los viajes a Chile para que vean y cómo la gente boliviana, y a nosotros nos trataban bien porque somos universitarios, vamos con credencial de la universidad, etcétera, pero al boliviano, al chofer, al boliviano de a pie, los tratan mal, etcétera. Entonces, creo que ahí nos hemos equivocado, se han equivocado completamente el expresidente con su grupo de asesores y lamentablemente gracias a eso creo que nunca más vamos a tener acceso al mar, aunque digan que es irrenunciable, bla, bla, etcétera, etcétera, y este presidente y el otro se desgarren las vestiduras y bueno, decir que nunca vamos a... También nunca van a renunciar, pero también Chile nunca les va a escuchar, y más con el fallo de la Haya. Va a decir, ¿qué quieres dialogar? No hay, ha dicho la Haya que no hay nada que dialogar, entonces, por lo tanto, chao, más bien venga el ministro de exportaciones, hablaremos de venta de gas, otras cosas. Eso ya lo hemos visto y ahí es una posición netamente egoísta de una de las partes, ¿no? Como ejemplo. Se puede tomar otro posicionamiento que es el posicionamiento ofensivo, ¿no? En el que una de las partes busca el enfrentamiento, ¿no? La posición ofensiva es el enfrentamiento, ¿no? Y el enfrentamiento y la descalificación de ideas, ¿no? Las propuestas y los argumentos de las demás partes. Entonces, es un tanto agresiva y hemos visto en muchos casos, ¿no? Cómo se descalifican las ideas, cómo no se aceptan que alguien proponga, entonces recibe insultos, descalificaciones y como en algún léxico dicen, lo ningunean a uno. Entonces, unos solos son los que tienen la verdad, son dueños del conocimiento y los otros son unos pobres que no saben nada del tema. Entonces, ahí una posición ofensiva que creo que también no es una posición que pueda ayudar al diálogo, ¿no? A sentarse, a negociar. Y una posición o un posicionamiento defensivo que lo que busca es el contraataque, ¿no? Entonces, si uno agrede, alguien diría, basándose en la Biblia, que dé la otra mejilla, ¿no? Ya le han dado un bofetón, como en los Oscars, y diría, hay que darle la otra mejilla, pero en este caso, el posicionamiento defensivo no hace eso, sino lo que hace es defenderse contraatacando, ¿no? Y cuando entramos a esto, estamos entrando a un círculo vicioso en el que uno ataca, el otro contraataca a modo de defensa y entramos en ese no círculo virtuoso, un círculo vicioso en el que no vamos a salir y en todo caso los que van a salir perdiendo son ambas partes porque no va a haber un ganador. Entonces, habíamos visto también que dentro de esto, de los tipos de negociación, va a haber la que quisiéramos ganar, pero también hay la de perder, que es justamente esta, y donde va a haber ganar-perder y perder-ganar. Entonces, 3 de estas en las que por lo menos va a haber un perdedor y en el mejor de los casos, una que es ganar-ganar, que es la que quisiéramos que se pudiese aplicar a todo, pero en muchos de los casos es complicado, ¿no? En la etapa de posicionamiento, ¿no? Acciones que se debe o que se podría poner en práctica y acciones que se deben evitar en esta etapa son justamente, ¿qué es lo que se debe hacer? Escuchar activamente, ¿no? A nadie le gusta que mientras uno esté hablando, los otros estén comiendo, mirando el celular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puntualizar, pedir clarificaciones, ¿sí? Me puede explicar nuevamente, puede corroborar, compartir información, aportar datos, ¿sí? Las nuevas estadísticas, los nuevos datos, los precios, etcétera, etcétera. Finalmente, sintetizar, porque si nos vamos a ir con ideas, probablemente no vamos a avanzar mucho, pero si en este diálogo nosotros logramos sintetizar
y llegar a conclusiones, y si pudiésemos hacer por etapas donde punto a punto que vamos acordando, vamos levantando una acta, firmamos, nos va a evitar que retrocedamos, por ejemplo, ¿no? Acciones que tenemos que evitar: intimidar, ¿no? Importunar. A nadie le gusta que le corten la palabra y empiezan las discusiones, ¿no? Entonces el otro no le deja hablar, entonces le interrumpe y empieza la discusión, pero déjeme hablar, y empiezan los insultos, etc. Inculpar, que probablemente es peor, porque a nadie le gusta que le acusen de algo que no ha hecho, ¿no? Si algo ha hecho está bien, pero que le acusen de algo que no ha hecho, entonces están inculpando de algo. Presionar, todavía uno podría aguantar la presión, pero en los otros, interrumpir, lo que decía, a nadie le gusta que le interrumpan mientras está hablando. Y descalificar, ¿no? Que también a nadie le gusta, porque le dejarían en ridículo, le dejarían como que no sabe, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas acciones van en contra, podrían romper el diálogo, etcétera. Y hemos visto, ¿no?, en muchas oportunidades, como en los procesos de negociación, dice, hemos roto la mesa de negociación y pedimos al presidente, no vamos a hablar con tal ministro porque les ha descalificado, les ha insultado, etcétera, etcétera, y piden que en todo caso exista otro interlocutor, otra persona en la negociación, ¿no? Entonces, son ejemplos. O sea, a veces cuando vemos toda la problemática en la que vivimos en este país y en estas épocas, por ejemplo, con mayor asentamiento en algunos temas como la corrupción, los policías, la droga, y en N cosas, no da ganas de vivir en Bolivia, ¿no? Pero si nos ponemos desde el punto de vista académico, es interesante, ¿no? Porque tenemos ejemplos para todo, ¿no? Es un país altamente complicado, altamente conflictivo socialmente, y aunque nos digan que es una maravilla de país, que económicamente estamos bien, etcétera, sabemos que son mentiras. Y si analizamos fríamente las cosas, entonces tenemos mucho material académico para poder analizar. No sé, si fueses sociólogo, creo que sería feliz de tanta conflictividad social que se tiene, y de la cultura y de hartos aspectos, ¿no?, que además se centran en la coyuntura, ¿no? La siguiente etapa al posicionamiento son los mensajes, ¿no? Los mensajes, que vamos a ver que son verbales, escritos y no verbales, son de 3 tipos, ¿no? Los mensajes son transmitidos por cada una de las partes durante todo el proceso negociador en forma, y esto creo que es importante, consciente e inconsciente, ¿no? Cuando hablamos de forma consciente, estamos hablando normalmente de la comunicación formal, ya sea escrita o verbal, ¿no? Y cuando hablamos de la comunicación inconsciente, estamos hablando de la comunicación no verbal, o que es la que conocemos como los gestos, las señas, las actitudes, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en los procesos de negociación, especialmente cuando es una negociación difícil, complicada, donde intervienen varias personas o tenemos un grupo de negociadores, entonces normalmente lo que vamos observando son justamente, aparte de la comunicación formal, lo que nos interesa es la no verbal, ¿no? Una actitud, un gesto, una mirada, una acción, y la forma en que nos expresamos, ¿no? Entonces, el rostro, la cara, los gestos, la mirada, el movimiento de las manos, el movimiento de las piernas, cómo nos paramos, cómo nos sentamos, etcétera, etcétera.
es la forma como nuestro cuerpo se está expresando sobre una situación, ¿no? Entonces, después normalmente, bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Después de este capítulo de negociación, sabemos entrar a un capítulo de comunicación no verbal, porque me parece que es interesante el tema, toda vez que vamos a defender un proyecto de grado, ¿no? Y ahí vemos mil errores, pero vemos un montón de errores donde el postulante está detrás de un atril, con una computadora en su delante, empieza a leer temblando ahí atrás, etc. Una falta de dominio del escenario donde encontramos esa situación y el tribunal de grados es el que empieza a darle palo, ¿no? Entonces, situación diferente cuando alguien, otro postulante, bien vestido, ¿no? Comenzando por ahí, dominio del tema, una presentación impecable, dominio del escenario, del vocabulario, etcétera, etcétera. Entonces, con mayor proyección a sacarse una mejor nota, ¿no? Hemos visto en todos estos tiempos personas que piensan que van a la defensa y es, no sé, el Indufest, ¿no? Donde se presentan con su jean, etcétera, y un poco desubicados de esto, ¿no? De la comunicación no verbal, porque hay un refrán que han escuchado, ¿no? Como te ven, te tratan, ¿no? Y si te vemos ahí al frente con tu jean y con tu chicle, etcétera, entonces, bueno, el tribunal dirá, pues este muchacho todavía tiene que madurar, y etcétera, versus alguien que entra, y no estamos diciendo que las damas vengan con un vestido, sino que vengan con un traje formal, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Tenemos que cuidar. Vamos a hacer la presentación después de esto, de este capítulo, porque me parece interesante, porque justo el anterior viernes, el anterior viernes me cita el ingeniero Sanabria para hacer la defensa de una muchacha con su materia de taller, ¿no? Y no podía no podía compartir la presentación, y empieza a renegar el ingeniero y le dice la presentación, y empieza a criticar la presentación porque ya leía todo, etcétera, etcétera. Entonces, en partes lo entiendo, porque creo que no debería ser hacer la presentación, y en la otra parte no comparto, porque dice que el tutor es el que debería supervisar ese trabajo, ¿no? Entonces, el supervisor yo creo que está para ver la parte académica de especialidad, porque se supone que escogen al tutor por un tema de afinidad, de especialidad, etcétera, y los tribunales ya posteriormente serán designados para que revisen cada parte, ¿no? Hay tribunales que revisan la metodología, y otros que revisan la parte técnica, y otros que revisan la parte económica, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tribunal que toditos van a ver la parte económica, sino son tribunales que cada uno va revisando la parte que más dominio tiene. Entonces, yo creo que cada uno tiene su rol. Entonces, yo creo que el rol del tutor no es que me voy a sentar como en el kinder, agarrarle de la manito y decirle así se dibuja, así se hace. Creo que ya se ha pasado todo eso, pero algunos aspectos, por ejemplo, no sé si no los han visto, pero a mí me parece que son aspectos que sí se deben tomar en cuenta, ¿no? Como esto de tener un dominio del escenario y no arrinconarse detrás del atril, temblar y empezar a leer como loco. Ahí sí creo que nos va a ir mal en todo, no solamente en la presentación, en un proceso de negociación, en una reunión, en todo, ¿no? Y esto
de la negociación nos sirve pues hasta para enfrentarnos a nuestro jefe, ¿no? Entonces entrar y decir, quiero un aumento, ¿no? Entonces, o me voy, nos sentaremos, charlaremos, negociaremos, ¿no? No te dice negociaremos, pero te dice charlaremos, entonces, ¿no? Charlaremos. Entonces, esta etapa de mensajes, ¿sí? Que el proceso, nuevamente, el proceso de negociación es un proceso continuo de proponer, evaluar, ceder. En este tema de proponer, ¿qué acciones tenemos que hacer? Por ejemplo, insistir en el mensaje, ¿no? Y vas también con un tema psicológico. No sé si han visto una película de Will Smith. No recuerdo qué se llama, pero es ahí de jugador, ¿no? Donde insiste, le pone el mensaje y muestra ahí cómo psicológicamente le ha metido el número en la mente, ¿no? 2, dotar al mensaje de más fuerza, ¿no? No me estás entendiendo, pero lo que quiero decir es esto. 3, reorientar el mensaje, ¿no? Algo que también creo que tiene que quedar en su mente de todos ustedes es que los documentos, como por ejemplo un perfil de investigación, su tesis, un perfil de proyecto de grado que están presentando, tiene que defenderse solito, ¿no? Dicen los abogados, ese documento, una minuta, un contrato, algo, tiene que defenderse solito. No necesita que esté el abogado para que la otra parte lea y diga, estas son las cláusulas, estas son las partes, están, multas, obligaciones. No, tiene que defenderse solito. ¿Sí? Ahora, cuando no nos están entendiendo, entonces no podemos estar todo el tiempo con el abogado. Entonces tenemos que ver la forma de reorientar, no sé si solo el mensaje o hasta el proceso, yo diría, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los mensajes, entonces tenemos que reorientar los mensajes, que esto podría ir, repito, hasta reorientar el proceso. No está saliendo bien, ¿no? Y reencauzamos, vamos desde cero, ¿no? Entonces tenemos que ver hasta desde qué parte nos ha entendido y volver. Lo cuarto, desistir sin renovar el mensaje. El cuarto es rendirnos, que a veces es, bueno, yo me acuerdo con el anterior jefe de área, licenciado Belanca, que había un momento en el que probablemente cansado, yo también cansado, queríamos llegar a un acuerdo sobre algo y no veía que no tenía, no me escuchaba, no tenía la más mínima intención de escuchar, de avanzar en el tema. Entonces, es que creo que estás cansado, has renegado, te dejo aquí, mañana te visito en la mañana, después de tu desayuno, vas a llegar ya en el corazón contento para que podamos nuevamente encauzar este tema, porque hay momentos en los que, no sé, has renegado, ves que estás perdiendo, no estás consiguiendo lo que son tus objetivos, etcétera, etcétera. Entiendo, puedo ser empático. Entonces ahí insistir creo que es lo peor. Yo pienso que ahí dejas una pausa y que necesitamos ese proceso de negociación, ¿no? Proponer, evaluar, ceder. Entonces necesitamos darle espacio al otro para que evalúe, ¿no? Y yo también evaluar. Entonces
estoy ganando esto, estoy perdiendo esto, pongo a la balanza y después viene el equilibrio y veo, gano más o pierdo más y al final tengo que sentirme que gano tanto como el otro. Entonces hemos llegado al equilibrio. Entonces puede ser interesante desistir sin renovar el mensaje y darse, por eso hay en las reuniones también cuarto intermedio, ¿no? Un cuarto intermedio, hacemos una pausa, evaluamos y regresamos para nuevamente reorientar, tal vez insistir, darle más fuerza a nuestro mensaje, ponerlo, en algún caso se dice en facilito, ¿no? Un segundito, por favor. Cerebro adquiere el aprendizaje más rápido. Entonces, si viéramos la curva del aprendizaje de 0 a 10.000, veríamos que las primeras 20 horas hacen como... y después como que medio se estabiliza la cosa en un plató. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hijos del cielo? Vamos a mezclar esta teoría de Josh Kaufman con mi teoría, la teoría González. Vamos a hacer un Kaufman-González. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que creer a mí? Porque básicamente soy una persona muy vaga. Lo juro por la Virgen Santa de los milagros. You can come. That's a lot of fish. Soy una persona muy, muy...
Muy bien, ahora sí, regresamos. Pues que mañana recibimos al rector en el instituto. El rector, es un chiste, creo que el anterior jueves teníamos que recibir al rector. No sé si lo han visto ahí en algunas fotos, videos, estaba con su parche, le han hecho una pequeña cirugía, creo, en la vista y nos ha cancelado y ahora mañana vamos a hacer la presentación, que quiere ver qué cosas hacemos de investigación en los institutos, porque, bueno, también es pues los institutos un poco injusto, ¿no? Hay institutos que tienen muchos docentes que no hacen nada, hay institutos que venden servicios pero no recaudan nada, entonces, para la institución y solo recaudan para sus bolsillos, entonces muchas de las cosas, evidentemente, el rector tiene razón y está ahí haciendo una revisión para ver, no anda caliente con los institutos de civil, por ejemplo, pero bueno, a ver si le pone el cascabel al gato sería una belleza, pero bueno, en cada instituto también tenemos un gato que no se deja poner el cascabel, ¿no? Entonces es una tarea complicada, ¿no? Esta mañana justo estábamos hablando en una reunión con la vicerrectora y justo nos decía cuando ella era vicedecana de su facultad, me decía los problemas eran pequeños, pero ahora se han multiplicado, obvio. Tiene que manejar 13 facultades y obviamente los problemas son mucho más grandes, ¿no? Entonces, ahora sí, continuamos. Bueno, como en todo proceso de comunicación, los mensajes tienen que emitirse, ¿no? La emisión y tiene que haber la captación. Entonces, tal vez si entramos en más detalle, vamos a ver que hay un proceso de emisión, hay un proceso de encriptación del mensaje, se envía, el otro lado se recepciona, se desencripta, ¿no? y se recibe la información, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera sea la tipología de la comunicación que se tenga, siempre va a haber las dos partes, ¿no? La emisión y la captación o la recepción, ¿no? La captación, lo que buscamos o se quiere es conocer más rápidamente la posición de la otra parte en el tema de los mensajes, ¿no? Permitiéndole reacciones de forma más adecuada. Y creo que para eso, en algo, me parece que tienen razón, hacemos nosotros estudios para ver qué habilidades más deberíamos incorporar en la formación de los ingenieros industriales para mejorar. Y en las encuestas han salido mucho habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas como justo la negociación. Este tema de negociación para nosotros en la carrera es un capítulo en esta asignatura. En el programa de gestión industrial que todavía no está funcionando, no lo han aprobado, es una materia, entonces se tiene una materia que se llama negociación y justo ha saltado el tema de negociación que deberíamos incorporar. Está el tema de gestión de recursos humanos, está el tema de trabajo en equipo y todos esos temas que son habilidades que se les denomina blandas, porque las duras son las que nosotros mayormente llevamos en la carrera, que son las técnicas, ¿no? De los procesos, la parte de matemática, estadística, etcétera, etcétera. Y los egresados nos dicen que deberíamos incorporar estas herramientas de gerencia para que nosotros podamos tener mayores herramientas en el momento del aspecto laboral, ¿no? Cuando están buscando trabajo, cuando ya están trabajando, ¿no? Estamos intentando, hemos hecho ya la propuesta de nuestra nueva malla curricular
Hemos hecho una primera propuesta con los primeros resultados que hemos obtenido y en mi opinión es interesante. El gran problema es que no tenemos en este momento capacidad como para poder ofertar, por ejemplo, una materia de negociación u otras materias que todavía no están en funcionamiento, que podrían potenciar mejor el perfil de la ingeniería industrial, pero yo decía, hay que ir avanzando, ¿no? Entonces vamos a ir a avanzar con lo que tenemos y ofertar esas asignaturas, y me imagino que en el tiempo, cuando se aprueben otros programas, habrá mayor oferta de asignaturas para que puedan entrar como optativas en el modelo de ingeniería industrial. No sé si alguno de ustedes ha participado, conoce cuál es la nueva malla que hemos propuesto. ¿Han participado? ¿Han escuchado algo ustedes? No, nada, ¿no? No, Inge. Sí, me imagino, pero a ver si me saco tiempito la próxima semana. Vamos a hacer una pequeña corrección más y les voy a mostrar cómo sería nuestro planteamiento, ¿no? Que era lo que queríamos hacer en el 2015, pero no se pudo porque nos ganó el tiempo y íbamos a generar una gran pelea en algunos docentes, que ahora no sé si vamos a generar pelea, pero no es como cuando haces una malla y sale una materia y el docente lucha, protesta, etcétera, porque está saliendo su materia, ¿no? Entonces, el concepto es diferente, se llama diseño curricular matricial, porque vamos a compartir asignaturas, de una carrera que es ingeniería industrial a los programas y viceversa. Entonces, el estudiante va a poder definir con qué perfil va a poder salir. Me parece interesante, es el modelo muy parecido al modelo europeo que se tiene en el espacio europeo de educación, y han tenido, creo, bastante aceptación. Ahora hay que terminar de pulir la propuesta y aprobar para que se pueda implementar. A mí me parece interesante, creo que con eso hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y tanto la emisión como la captación de los mensajes, en muchos casos se hace a modo de tanteo, ¿no? Comprobar su fuerza y obtener mayor información. En esta misma etapa de comunicación a través de los mensajes formales, no formales, los principios esenciales que buscamos para que tenga éxito la negociación justamente son argumentos coherentes, flexibilidad y renuncias, ¿no? Que el proceso de negociación, hemos dicho que es un proceso continuo de proponer, ¿qué cosas? Argumentos coherentes, ¿sí? Evaluar y ceder, que es flexibilidad y renuncias. Voy a ceder, voy a tener que renunciar, ¿sí? Y para renunciar voy a tener que evaluar y tengo que ser una evaluación flexible, ¿sí? Ceder y hacer concesiones es lo habitual en un proceso negociador. O sea, si no vamos a ceder y hacer concesiones, el proceso no va a ir a ninguna parte. Ahora, tenemos un tipo de negociación que se llama exigente.
vamos a ver más adelante, en el que uno presiona, exige, y el otro renuncia. ¿Sí? El proceso en la etapa de mensajes tiene que ceder y hacer concesiones de ambas partes. ¿Por qué? Porque si no llegamos a eso, vamos a llegar a un acuerdo que se llama concreción por exigente, donde uno solo es el que exige y el otro es el que cede, y son obviamente tipologías que tenemos, pero que van a solucionar el problema, pero en el tiempo, cuando la otra parte se dé cuenta de que, bueno, yo he cedido por esto, he cedido por el otro, pero ahora no, otra vez empieza el conflicto, y entonces son problemas que nuevamente se activan y tenemos los conflictos, ¿no? Que resurgen, reflotan. En muchas ocasiones hemos oído que la negociación está en vía muerta o sencillamente estancada. ¿Sí? Esta vía muerta se produce como consecuencia de lo que los negociadores adoptan la actitud de no cambiar. Entonces, lo que decía al principio, en la clase anterior, si no tenemos ganas de negociar, no va a funcionar. Si no estamos dispuestos a ceder, el proceso va a llegar a vía muerta, ¿no? Yo no cedo, tú no cedes, entonces, y aunque me digas 100 veces tu argumento, yo te las voy a repetir 101 veces mi argumento, no nos estamos entendiendo, ¿sí? A lo mejor me estás entendiendo, pero no quieres ceder. Entonces, no va a funcionar. Es decir, no ceder ni dar el primer paso. ¿Sí? No va a funcionar. Ahí se va a quedar estancada. Es lo que se llama vía muerta. Si logramos avanzar, si logramos que este proceso de negociación, proponer, evaluar, ceder, funcione, vamos a llegar a la siguiente etapa que se llama preoferta. ¿Sí? ¿Qué es la preoferta? La preoferta vendría a ser como la primera propuesta o el primer ofrecimiento a modo de solución. No. En la solución del conflicto, a lo mejor tenemos muchas alternativas y evaluamos, proponer, evaluar, ceder, evaluamos y decimos, es la primera, no, por esta, la segunda, no, la tercera puede ser, pero si es la cuarta, podría ser, sí, entonces ya es la más cercana, es la más realista, en la que menos perdemos a ambos, etcétera. Entonces, esa podría convertirse en una preoferta, ¿sí? La preoferta son ofrecimientos a modo de solución que plantea cada una de las partes para resolver la negociación. Implica concreción en el proceso y el camino hacia a un posible acuerdo. Esto es lo más cercano a un acuerdo. Que vendría a ser, incluso si lo comparamos en el ámbito comercial, si vamos con la preoferta, con la proforma, ¿no? Antes de la propuesta formal, una preoferta. Cada una de las preofertas planteadas ha de ser analizada, valorada por el resto de las partes. Entendemos ahí opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. ¿No? De esas, una es la que se puede considerar como
primera solución al problema, ¿sí? La valoración de las preofertas se produce en el ciclo de discusión, preoferta, modificación, discusión, ¿no? Ahí. Proponemos, les decía, en un proceso de negociación, nadie debería sentirse ofendido por una propuesta, ¿no? Porque finalmente, ¿qué puede decir o hacer la otra parte? Decir, no, punto. Entonces, no me van a obligar, ¿no? Hemos visto probablemente hace como ya un mes, tal vez un poco más, venimos tratando en los consejos facultativos principalmente el regreso a las clases presenciales, ¿no? Y una clase de argumentos, peleas, todo, de horas y horas, y todos argumentan y dicen que no funciona, que funciona, que la salud, que no están vacunados, todo, absolutamente de todo hablan, ¿no? Al final de tanta discusión, ¿sí? Discusión, preoferta, modificación, otra vez discusión, consultas con los estudiantes, consultas con las bases de los docentes. Es una variable no controlable porque finalmente mañana el rector dice todos regresan a clases, tendrá que llevar al HCU y otra vez empezará la discusión, la propuesta, modificación y todo eso. Porque lo que nosotros hacemos en carrera, discutimos y lo llevamos al HCF. En el HCF se hace lo mismo, todos intervienen, diferentes experiencias, bla, bla. Se lleva del facultativo al HCU, en el HCU peor de todos, que en medicina ya están, que el trabajo de campo en civiles, etcétera, y otras carreras como derecho, etcétera, que pueden llevarse a la distancia, sin necesidad de las clases presenciales, etc. Entonces hay una diversidad de opiniones, etcétera, que hacemos eso, ¿no? Un ciclo de discusión, preoferta, modificación y discusión. Al final, como han visto, ha salido una resolución que obliga a que los cursos que tienen menos de 25 estudiantes tienen que regresar a la presencialidad, ¿no? Y en eso todavía no acaba la discusión, porque nuevamente empieza la discusión, ¿no? Y hoy más con las leyes que tenemos de discriminación, ¿no? Y empiezan, no, ¿cómo yo soy mayor de 65 años? ¿Es discriminatorio? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿De quién ha sacado? Alguien dice, ¿quién ha sacado ese número mágico de 25? ¿Por qué no es 30? ¿Por qué no es 40? Y en todo caso, los que tendrían que regresar más son las materias del básico. Los del básico son los que son muchísimos, 150, 160 por palabra. Entonces, otra vez entramos a la discusión, a la preoferta. No, que no sean 30, que sean los de 50. No, ahora que sean los de los programas. No, ahora que sean los exámenes únicamente. No, ahora que sean los laboratorios, etcétera. Y andamos y por lo menos venimos discutiendo 2 meses en el tema y como yo he dicho en algún momento, aunque nosotros lleguemos a un acuerdo, nos sentemos, seamos empáticos, entendamos todas las situaciones de todos, primero, no vamos a contentar a todos. Segundo, por intentar contentar a todos, no se contenta a nadie. Tercero, lo que nosotros definamos no tiene valor porque hay instancias superiores como el sector y el HCU que van a decir, no, ingeniería se calla, la medicina se calla y regresamos todos después de Semana Santa o regresamos después del 1 de mayo, etcétera, etcétera. Pero como ya hay varias universidades que ya han dado el ejemplo, aquí tenemos colegios, kinders, universidades privadas y la única que no ha regresado creo que parte de la UPEA y la UMSA, y seguimos negociando, ¿no? Seguimos negociando entre, en teoría, una de las partes, los estudiantes que quieren regresar a clases, una parte de los estudiantes que quieren regresar a clases,
otra parte de los docentes que quiere regresar a clases, otra que no quiere regresar a clases, autoridades que no tienen el liderazgo para llevar a cabo, etcétera. Entonces es, como hemos leído la Biblia, una torre de Babel. Ahí. Esta preoferta debe tener una finalidad de tanteo de las posiciones. Se dice que la preoferta es un tanteo a modo de solución, ¿no? Lo que hemos sacado el HCF, van a regresar los que son los cursos menores a 25 estudiantes, y a salir, etcétera, etcétera, ¿no? A modo de tanteo. Y ahí salen las voces, ¿no? ¿Por qué los de 25? ¿Por qué no 50? Ahora, ahí vienen las hipocresías, ¿no? Nos cuidamos por no ir a las clases presenciales, pero bien siguen haciendo sus otras actividades, docentes como estudiantes, los estudiantes siguen jugando, van a las fiestas, a los conciertos, los docentes están yendo a las olimpiadas, siguen con los entrenamientos, todos van a los prestes, a las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué nos estamos cuidando? ¿No? Lo que requiere por parte del negociador una actitud moderada. No sé si 25 estudiantes sea moderada, siempre vamos a encontrar las voces de, como alguna vez nosotros, un docente presentó una propuesta, nosotros en el consejo de carrera en el que participo, decimos, no, esto no se hace así, se hace así de acuerdo a la norma vigente, que es la que manejamos, leemos y está en nuestro escritorio para tomar decisiones. El docente se enoja y dice, ¿quiénes son esos iluminados del consejo de carrera? Los iluminados del consejo de carrera nos ilumina las normas que están a nuestro lado. No es que esperamos la iluminación del Señor, que también la esperamos, para obrar en justicia y no hacer los caprichos de una persona o de un grupo de personas. Entonces, obviamente, lo que decía, en este proceso de negociación, no salen, en muchos de los casos, contentos todos. Y si no tomamos una actitud y vamos a querer contentar a todos, el resultado va a ser no contentar a nadie, ¿no? Es a lo que vamos a llegar y se van a acordar. La preoferta, los planteamientos de las preofertas deben tener una finalidad, ya está, esto. La preoferta. Por lo tanto, la preoferta, la presentación debe ser sólida, al mismo tiempo flexible, ¿no? ¿Por qué se regresan los cursos de menos estudiantes? Pero también se deja a que cada carrera defina con su docente si los exámenes van a ser presenciales, virtuales, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Han visto la resolución? ¿Han visto la resolución del HCF? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ya, entonces han leído y han visto de lo que estamos hablando. Entonces es flexible. No debe ser ofensiva ni defensiva, debe ser coherente y con una visión general. Creo que con todo eso cumple, ¿no? Alguien dirá, disconforme, hay discriminación, a lo mejor. Alguien dirá, soy mayor de 65 años, está bien, lo que tiene que, como en todo, ¿no? Hacemos una norma general y después vienen las excepciones. Y presenta el asunto, yo soy mayor de 65 años, tengo 70, bla, bla, etcétera, etcétera, y solicitará su excusa, su excepcionalidad, etcétera, etcétera, como en todo, ¿no? A los estudiantes también se les da condición de egreso, una situación de excepcionalidad,
etcétera, etcétera. Entonces la norma, no digo que va a ser flexible, la norma es para todos, pero hay casos en los que las mismas normas dicen, en los casos en los que no se dé solución, el consejo académico, el consejo universitario, el consejo de carrera, emitirá una solución. Entonces, las normas siempre, las bien construidas, siempre prevén una solución a los casos de excepcionalidad, ¿no? En la preoferta es importante recordar que es una fase de tanteo, ¿sí? Lo que nos interesa escuchar al máximo lo que diga la otra parte y que nos puede servir en la mayoría de los casos para fases posteriores. Lo tomamos como si fuese retroalimentación. ¿Por qué? Porque no estamos en el otro lado, hemos intentado ponernos, cuando decidimos algo, nos ponemos en los otros casos también de ser empáticos, por ejemplo, con los estudiantes, que sabemos que no todos tienen acceso a la tecnología, o con su limitación, no todos tienen acceso a los datos, que es la parte económica, y en muchos casos, aunque tengan dinero, a veces el tema del internet está saturado, no hay más ancho, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y en el otro lado también nos ponemos y vemos que hay profesores mayores, hay gente con su idiosincrasia en la no creencia en la etcétera, etcétera. Entonces ponemos, y hay muchas argumentaciones que vamos a seguir escuchando, ¿no? Que no es interesante adoptar posiciones definitivas, porque podemos encontrar en este camino de diálogo todavía algún, tal vez, punto intermedio o un punto que sea de mayor beneficio para ambas partes, que es lo que buscamos, una negociación ganar-ganar, ¿sí? Y asegurarnos de que no solo entendamos lo que nos dice la parte contraria, sino que además comprendemos su posición, es decir, tratar de ser empáticos con todos, ¿no? Yo recuerdo cuando finalizó la primera ola, ¿no? Y el rector ahí cometió un error y dijo, todos los administrativos, y aquí en nuestro decano era peor, porque decía, los administrativos son unos vagos y tienen que regresar, que justifiquen su sueldo, etcétera, y fue duro en ese periodo y obligó a todo el personal administrativo a regresar a las labores en horario continuo, no habían todavía medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera, y les obligó. Y en ese periodo que se regresaron una semana, al finalizar la semana empezaron a enfermarse un montón, y en esa etapa es donde murieron mucha gente de los administrativos, fundamentalmente, y después unos cuantos docentes, pero la gran parte de los administrativos. El sector no tuvo otra que nuevamente cerrar las oficinas administrativas, recién se pusieron a ver el tema de la bioseguridad, etcétera, etcétera. Y creo que ahí fue un grueso error, porque el precio de esa decisión ha sido justamente pagar con muchas vidas de los administrativos. Entonces, en esta parte hay que comprender ambas posiciones, ¿no? Ser empáticos, porque finalmente uno está de un lado un día, pero puede estar en la siguiente del otro lado, ¿no? La oferta, vamos a terminar con esto. No creo que ahora nos falta un poco, pero la clase de hoy vamos a acabar con la oferta, ¿sí? Y entendemos como la oferta una posición avanzada, discutida y madura, muy cerca a una posibilidad de acuerdo, ¿no? Algunos me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre preoferta y oferta? ¿No? Yo pienso que la diferencia entre la preoferta y la oferta son detalles, ¿no? En general ya tenemos una idea, ¿no? Ya tenemos una idea, esa idea la hemos madurado, la hemos discutido más, hemos enriquecido,
¿sí? Pero para pasar a la oferta, se tienen que resolver detalles, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles? Esos detalles, o la oferta, la preoferta para pasar a la calidad de oferta, tiene que responder a estas preguntas. ¿Quién, cuánto, cómo, con qué, cuándo, dónde? ¿No? Y si nosotros revisamos ese HCF, por ejemplo, debería tener todo esto. ¿Quién es responsable? Y ahí el decano y las autoridades se lavan la mano y dicen el director de carrera. ¿Lo ven? Yo me acuerdo, en esa época, yo he regresado a los laboratorios presenciales el año pasado, todo el año pasado, ¿no? En primer semestre, y me mandé mi nota y nunca me han contestado a la dirección de carrera, y en la dirección de carrera y en el HCF se discutió y decían, está bien que regresen, incluso mandé mi nota al HCF para que me autoricen. Y me decían, sí, pero si uno de los estudiantes se enferma, usted es responsable. Y yo decía, está bien, pero si yo lo hago, si los junto no es para que se enfermen, ¿no? Porque a lo mejor no se enferman en el laboratorio, se enferman en el transporte, que es lo que mayormente ha pasado. Pero las soluciones tienen que decir quién es responsable, cuánto, ¿no? Cuánto va a costar, cuánto es el presupuesto, cuánto, cómo se va a realizar, dónde se va a realizar, con qué actividades, quiénes, cuándo, etcétera, etcétera. Y si empezamos a revisar la solución que le han dado, hay muchas preguntas que no están respondidas. Y si hay, es en forma general, ¿no? O muy flexible, ¿no? Las asignaturas que deseen tienen que coordinar las asignaturas, el docente, el director, etcétera. Entonces, yo decía, y ahí probablemente el rector, con toda la experiencia, la mala experiencia de obligarles a retornar a clases y donde se han enfermado y se han muerto, a lo mejor carga con esa piedra y no quiere meterle más las manos al fuego y dice, no, que cada facultad defina. ¿Por qué? Porque al final cuando vemos los resultados, no le han dicho, pero otros le acusan y dicen, él ha sido el responsable que nos ha obligado. Y en realidad tienen razón. ¿Por qué? Porque ¿quién es el responsable de toda decisión? La MAE. ¿Quién es la MAE? El rector. Pues al final es el que le mete la firma y dice, todos los administrativos tienen que regresar desde mañana, etcétera, como se ha venido viendo, ¿no? Entonces, esta etapa de pasar de preoferta a oferta, yo digo, son detalles, pero esos detalles nos tienen que responder quién, cuánto, cómo, con qué, cuándo, dónde, tal vez aquí adicional por qué, etcétera, o alguna pregunta más. Entonces, obviamente, cuanto tengamos mayores respuestas a todas estas interrogantes, va a ser una propuesta, una oferta que seguramente no contentará a todos o al 100%, pero por lo menos a la gran mayoría, ¿no? Siempre en estos procesos no vamos a contentar a todos. El hecho de ceder, que se des alguito, a lo mejor alguien lo toma para bien, otros lo toman para mal, y es cedido, ¿no? Entonces, es muy subjetivo y uno puede sentirse ganador cediendo el 50%, uno puede sentirse perdedor cediendo una cosita, ¿no? Entonces, tienen muchos elementos de subjetividad, pero en la oferta, respondiendo a todo esto, pasamos a que nuestra preoferta se convierta en oferta, ¿no? Se convierta en oferta. Y pasamos bueno, no es la última, pero es una etapa donde vamos a
ver la siguiente clase, que es el equilibrio, ¿no? Entonces, proponer, evaluar, ceder, y estamos ahí, hemos cedido. Ahora hay una propuesta que es la oferta y tenemos que evaluar. Y si en esta evaluación, que le vamos a llamar el equilibrio, nos sentimos ganadores ambas partes, es un proceso ganar-ganar. Pero no es una solución, es un llegar hasta aquí es un gran avance. Todavía no es la solución, pero ya hemos avanzado hartísimo, ¿no? Vamos a quedar aquí, vamos a ver, vamos a continuar, vamos a terminar de ver, ya nos falta mucho la siguiente clase del día lunes. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Déjenme habilitar la asistencia del día de hoy. Habilitada la asistencia del día de hoy, ahí está la palabra clave para su asistencia. Y no sé si hay alguna pregunta. Pues como ya hemos acabado todo el tema de festejos y de celebraciones, de partes deportivas, hindufes y elecciones y cursos y todo. Entonces ahora vamos a regresar. Ahora quería el tema de las pruebitas, pero ya no me alcanza el tiempo. Entonces vamos a hacer el día lunes. ¿Está bien? Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el día lunes. Buen resto de jornada, buen fin de semana. Gracias, hija. Gracias, hija. Hasta luego. Hasta el lunes, hasta el lunes. Hasta luego, hija. Hasta luego, hija. Hasta el lunes. Hasta el lunes, hija. Hasta el lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta el lunes.
luego.